Bueno, supongo que los que están y las que están mirando lo conocen, pero para los que no y los que lo miran desde otro lugar, Leo es periodista. Actualmente está en Rosario 12 y Radio Sí, Y ¿no? radio sí, exactamente. Bueno, pero Sí, pasó sí. por LT8, por muchos lugares, Canal por 5 mucho Canal tiempo, 5 mucho mucho rato, sí. tiempo. Calculo que hace casi 40 años que sos Por periodista, ahí, sí, 30 y 35, pico. Bueno, 35. ya puede, en aporte ya puede reclamar la Sí, sí, justísima claro. jubilación. Y bueno, y es uno de los cronistas más conocidos acá de la ciudad. Te agradecemos porque sabemos que venís del cierre de Rosario 12, Exactamente. o sea que venís con... No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, te queríamos hacer una serie de preguntas para Sí. charlar un poco cómo ves la actualidad. En primer lugar, una muy general. Vos, bueno, como decíamos, hace bastante que cubrís, que Ujú. cronicás, estuviste en Santa Fe, sos de Rafaela, conocés. Sí, sí. Te quería preguntar, mirando así 35 años para atrás, ¿qué de Santa Fe, qué te parece que es una provincia que está mucho más liquidada y qué cosas crees que en esos 35 años ha mejorado? En general, en el terreno que vos quieras. Mira, lo que pasa con Santa Fe, siempre está esa fantasía de la provincia rica, que es cierto, pero es una provincia profundamente desigual. O sea Sin que dudas. no escapan las generales del país, no escapan las generales de un modelo económico. Yo creo que ha habido momentos en que estuvo mejor, por ejemplo, en empleo, y en lo que tiene que ver con la industria, sobre todo, que es la que genera más empleo. El campo siempre está bien, es un tractor, pero insisto, es un tractor al que se sube poca gente, ¿no? Esto es un poco la situación. Por eso lo primero aclarar esto, porque los discursos oficiales siempre son, y la provincia productiva, nos roban los impuestos, los Sí. porteños, es cierto también, pero es una provincia que cuando uno dice productiva hay que aclarar qué tipo de producción se trata. Lo prioritario tiene que ver con la agroindustria y lo todo vinculado al agro, y después lo otro es un poco más marginal, pero creo que ha tenido momentos de mejor desarrollo en función de las industrias, de la empleabilidad en ese sentido y demás. También ha tenido momentos mucho más duros, como los 90, que yo creo que lamentablemente estamos en un escenario bastante parecido, más allá de lo simbólico, digo el modelo económico, apertura de importaciones, pensaba en la línea blanca de todo Sí. lo que es el sur de la provincia, realmente muy golpeada, pequeñas empresas que ya se están reconvirtiendo en importadoras, y me parece que es un mal momento para una provincia que tiene un desarrollo industrial haciendo estas aclaraciones de cuál es el boom o su fuerte productivo, Ujú. ¿no? Bien. Un poco la idea del bloque este, la semana pasada estuvo Sonia Tesa, es charlar un poco qué pasó a un año de la asunción de los gobiernos de Milei Uh y de -huh. Puyaro. Y yendo directamente al gobierno de Milei, ¿no? A mí me parece, charlábamos hoy más temprano con Octavio, que por ahí se puede explicar o que hubo tres discursos, tres Uh construcciones -huh. discursivas sobre por qué ganó el gobierno. Una, o sea, por qué ganó Milei. Una puede ser en relación a que, bueno, ganó el tipo que pudo acomodar o ponerle fin o reestructurar el problema de una inflación que era Uh -huh. bastante dura, sobre todo durante el último año. El otro que quizás es más bien habla del fracaso de dos proyectos políticos anteriores, o sea, del macrismo o quizás del kirchnerismo, y después también otro último relato más ligado a algo cultural, algo ideológico, de que, bueno, de que ciertas banderas ideológicas o Uh -huh. culturales dejaron de enamorar a la población y que, bueno, se generó una agenda mucho más derechizada. Sí. ¿Qué, te casás con alguna, con ninguna? No, ¿Tenés otra tengo una visión? de síntesis. Dale. Es inexplicable la llegada de Milei sin un previo estallido del sistema político. Me parece que eso es lo que detonó por los aires. Y yo, la verdad que no. Mira, yo hablaba con la gente, incluso de Sergio Massa, días antes de Ujú. las elecciones. Dicen, hicimos todo lo que teníamos que hacer, la campaña fue buena, estamos en un momento inflacionario muy difícil de levantar, hicimos todo lo que creíamos que estaba bien. Ahora, si la gente está rota, me decía uno de los asesores, está rota. Y la gente estaba rota. La ¿Con verdad qué que sí. estaba rota? Estaba rota los huevos, Sí, por eso un sin duda. lado. Estaba rota con las respuestas de la política.
Me parece que Milei es un emergente de un momento exacto, preciso, y que quizás muchos no vimos venir, pero que no había una dimensión del hartazgo de la política. Mira, yo hace 35 años que me dedico a esto. Si vos me decías que Rodríguez Larreta iba a sacar 11 puntos, yo te decía que vos estabas loco. Y Sí, sacó sí. 11 puntos. La gente picó el boleto a todo, pero no es tan fácil con el tema de la antipolítica. Yo creo que eso es primero que hay una crisis global, que no es solamente de Argentina. Argentina enganchó en esa cuestión. Creo que la crisis global de la democracia y los sistemas políticos tienen que ver con, acá yo adhiero mucho a lo que dice Álvarez Agis, economista, que dice, el fracaso de la socialdemocracia europea es porque dejaron de cobrarle a los que tenían que cobrarle. Creo que es estrictamente así. Me parece que es eso. Digamos, se fue quedando sin nafta la democracia. Aparecen estos tipos en el marco de que hay una crisis que no representa más ya determinados valores. Yo creo que, digamos, reducirlo, por ejemplo, porque hay peronistas incluso que dicen, bueno, el horrible gobierno de Alberto Fernández. El gobierno de Alberto Fernández pudo haber sido horrible en un montón de cosas, pero yo creo que viene de mucho más atrás. Creo que también le picaron el boleto a Macri en ese sentido, que fue un gobierno mucho más horrible que el de Alberto Fernández. Y me parece que la gente se cansó de no tener respuesta. Sin el estallido del sistema político es muy difícil explicar la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto. Te hago una opinión, pero para introducir a la Sí, pregunta. Yo tengo la sensación de que para entender lo de Milei había muchas cosas que se subestimaron. sí, Incluso eso se veía en la campaña de Massa, donde se interpelaba a una persona que casi que le pedían que agradezca lo que te había dado el Estado, a gente que quizá sentía que el Estado no le daba nada, hacía mucho, quizá tengo la impresión de que se subestimó lo que pasó en la pandemia, me refiero socialmente, creo que el oficialismo de ese momento hizo una burbuja sí, de lo que consideraban, independientemente de sí. opinión, de que fue una gestión buena en lo sanitario, pero perdían de vista, Sí, ahí hay otro punto, ¿no? El 95% de los oficialismos del mundo perdieron las elecciones después de la pandemia. claro, y Mm, obviamente no es lo mismo el deterioro social que puede haber en Alemania con una claro. cuarentena que acá, digo, yo Mm, me acuerdo el discurso de quédate en casa, que en un sentido capaz que estaba muy bien en un momento o lo que fuera, pero en otro sentido había un vendedor de churros no claro, registrado que te decía, yo no me puedo quedar en casa. claro. Eso creo que se subestimó y llevó, bueno, quizá lo que vos decís, una explosión, una ruptura del sistema político. No pasa lo contrario ahora en el sentido de que, como Milei, como decía Bernet, el problema no es perder, sino la cara de boludo que te queda, de que fue tan grande la sorpresa con Milei que ahora todo el mundo ve méritos. Digo, ahora todo el mundo te dice, arrasa en las encuestas, etcétera, y Mm, me da la sensación de que no se ven debilidades estructurales, que el plan económico es dudoso, no hay una exageración de los sí. méritos de Milei ahora y que puede llevar a que se subestime que puede haber nuevos hitos de ese estallido o crisis que vos decís. Yo creo que sí, creo que pasa eso en función de que se cumplieron distintas etapas. La etapa del autocastigo, de llevar digamos, un análisis, una autocrítica a puntos que no tenían ya demasiado sentido, de parte del peronismo, por ejemplo, la crisis de otras fuerzas políticas. Me parece que ahora se ve que Milei es un tarado, es un loco. El programa es el de siempre, ¿eh? Es el mismo. Es el mismo de Macri, es el mismo del neoliberalismo, es parecido a lo que ensayó en los 90 Menem, con algunas diferencias. Es el programa de la dictadura militar. En lo Mm. económico es estrictamente eso. Chavo a la sustitución de importaciones, nos apoyamos en el mercado financiero, vamos por arreglamos la macro. Ese es el tema, ¿no? Ahora le agrega la destrucción del Estado de una manera verbalizada que antes no existía, quizás, y es lo que llama la atención. Ahora, Milei hace política. Sí. Vaya si la hace. Yo te cuento, por ejemplo, el arreglo con la CGT. Dice, la CGT, cagones, burocráticos, arreglistas, puede ser todo eso. Ahora, vos ves los 20 proyectos que hay de flexibilización laboral en el Congreso, la mayoría radicales, todos son peores que lo que piensa Milei. Sí, sí. El de Martín Tetaz, que el otro día intentaron tratarlo sobre tabla, no tiene el número por supuesto, plantea la desaparición del sindicalismo. Chau a la reelección, chau a la cuota sindical obligatoria. ¿Qué dijo Milei? Se reunió con la Secretaría y dice, yo creo que no es momento, muchachos, de avanzar con esto. Listo, los compró de esa manera. Ahora,
también hay responsables. Lilita Carrió, por ejemplo, a la que el otro día cruzó el presidente, bien de casta, diciendo esta mujer tiene chofer, tiene custodio y no es ni siquiera diputada, es muy responsable de lo que está pasando. Todos los que se subieron al tren fantasma de demonizar al kirchnerismo hasta niveles impresionantes, tienen responsabilidad también, en ese sentido. El sistema político me refiero, más allá de los dirigentes y los individuos y demás. Entonces, ahora no es que se le den mérito, es que el tipo tiene una centralidad política producto de este propio proceso que lo llevó a la presidencia. La gente que votó a Milei, ¿dónde va a ir ahora? Un desencantado de Milei, ¿a dónde va? Esperemos que a la izquierda. Esperemos que a la izquierda. Bueno, por eso. Bueno, ahí tenés. La izquierda es una opción muy clara, muy contundente, muy recortada para votar. Pero bueno, faltará tiempo, faltarán otros momentos y demás. Pero yo el otro día me subí a un taxi y el taxista me dice, me sorprendió esto porque me parece que es mucho más común de lo que creemos. Me dijo, yo voté a los últimos 3 presidentes. El tipo había votado Macri, Alberto y Milei. Yo digo, me tiro del taxi porque si te maneja así, pero no es tan extraño. Porque además son votos de sensaciones, ¿me entendés? En ese sentido. El tipo me dijo la cuarta, no voto más, me voy al campo, no voto más a nadie. Pero 3 presidentes totalmente distintos, opuestos, antagónicos, y el tipo los había votado, porque son las coyunturas las que terminan pesando en ese sentido. Creo yo que la sociedad no se derechizó para nada. Creo que sí que hay un fenómeno global que tiene que ver con el individualismo mucho más acendrado, pero yo lo saco siempre de la política. Mirá, Rosario en la década del 60, 70, no hacía falta que el vecino sea montonero, de leer, milite en alguna organización política. El tipo era solidario por sí. Gente de Chesorto empeñaba a su casa para hacer la pileta del Club Rosarino Estudiantil. ¿No te imaginabas una cosa así? Sí. O sea, había otro interés, otra solidaridad, un affectus societatis, por decirlo así, totalmente distinto. La sociedad está rota en parte, está quebrada. Y yo creo que esos fragmentos son reflejos de la crisis de una política que no supo interpretarlos a tiempo. Y que Milei sí lo hizo. Te puedo hacer una pregunta que linkea 2 cosas que dijiste vos. Parto de la frase esa famosa de Margaret Thatcher, que si la escucho otra vez más, me afilio al partido de Margaret Thatcher, de que cuando le preguntaron cuál fue su principal mérito, dijo lograr que la oposición hable el mismo idioma que yo. Claro. El famoso "there is no alternative". O sea, ella dijo, mi mérito fue Tony Blair, dijo, porque logré una oposición que hable el mismo lenguaje que yo. Yo coincido con vos, el rol que jugó Carrió, sin lugar a dudas, te imaginas lo que podemos pensar de ella, pero no pasó y no está pasando un poco lo mismo con el peronismo. ¿En qué sentido? Digo, el kirchnerismo durante un montón de tiempo, yo me acuerdo 6, 7, 8, todo, que te decía los candidatos de los buitres, te mencionaba Scioli, te mencionaba Massa y te mencionaba Macri. Después tuvieron que desencillar y ponerlo en ese momento a Scioli, que no vamos a decir como... Y después estuvo lo de Massa, digo. Y eso con respecto a candidatos, en el sentido que era gente que incluso en la agenda propia de los ataques a Cristina por la corrupción, etcétera, el Lofer fueron recontraparte, lo mismo Alberto Fernández. Sí, claro. Digo, y ahora ves que si vos haces exégesis, si vos le sacás un poco la paja a alguna de las, por ejemplo, las cartas de Cristina, siempre hay un guiño a decir, hay algo de la agenda de Milei que no está mal. Algún tipo de reforma laboral hay que hacer, algún tipo de ajuste en cómo laburan los docentes hay que hacer. No hay un guiño permanente a determinadas agendas que después terminan jugando en contra nuestro. Creo que hay una sorpresa y creo que hay una aceptación de que el tipo pudo hacerlo, ir hasta donde nunca se había ido, de una manera cruel. Eso es conducción política, eso es acumulación de poder, eso es centralidad política, y por eso el político no le queda otra que admirarlo, el político profesional. No admirar a Milei, admirar lo que pudo hacer el tipo, cómo llegó a hacerlo, con minoría en el Congreso y demás. Me parece que es eso, no la agenda. Y lo que sí interpela fuertemente Milei, mirá, ni Milei puede destruir el Estado, porque vos para destruir el Estado tenés que ser eficiente. Milei no es eficiente. Vos necesitas cuadros, fíjate la FIP. Vamos a terminar con la FIP, todo discurso. Yo hablo con los gremialistas de la FIP, no pasó nada. No llegó un solo telegrama. Lo único que hicieron cambiar el nombre. Y una tipografía mucho más fea. Pero no pasó nada.
¿Por qué? Porque vos para destruir el Estado, a salvo lo destruir cuando financiás, pero necesitas cuadros técnicos del Estado para poder modificarlo a tu favor, para poder achicarlo y para poder reducirlo. ¿Qué es lo que interpela a los sectores, a los partidos populares? La falta de eficacia que hubo en el Estado. El kirchnerismo y el peronismo en el poder fueron horribles en el Estado, salvo algunas excepciones puntuales, fueron horribles en el manejo del Estado. Por eso Cristina, cuando vino a Rosario la última vez, habló de eso. Habló de que hay que ser eficiente en el Estado. Si nosotros queremos el Estado, nos reivindicamos como partido político que pone al Estado en la centralidad, hay que hacerlo bien. Y me parece que ese es un gran interrogante que plantea un tipo que te dice que viene a destruirlo. Y ni siquiera lo puede destruir totalmente porque no tiene eficacia. Eso es lo que me parece que está pasando en el Estado argentino. Y después lo otro global que yo te decía citando a Álvarez Agis, me parece que el Estado argentino ni hablar, pero las democracias del mundo dejaron de cobrarle, le pasaron por arriba el capitalismo financiero, se llevó puesto todo. Se llevó puesto las formas, se llevó puesto un montón de cuestiones. Y la gente se hartó de un discurso que iba por un lado, que era muy bonito, muy progresista y demás, pero que no le trajo soluciones. La Unión Europea duró hasta que Angela Merkel ya sacó la billetera. Mirá cómo está Alemania, en el peor momento de su vida. Europa da vergüenza. Se deja volar un gasoducto que le convenía para estar alineado con Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Porque son estúpidos? No, porque ven que no tienen alternativa. Ese es el tema. La derecha sí avanza, la ultraderecha en Alemania. No es ese el problema. El problema es lo que dejó de ser la democracia o los partidos de la democracia. Sí, creo que en sintonía con eso también hay mucho una lectura de que, y sobre todo también, digo, dentro del movimiento de mujeres, también mucho una lectura de que se habló mucho de derechos, pero bueno, se aplicaron políticas neoliberales bastante brutales en los últimos años, y creo que eso explica, linkeado a lo que vos decías, bueno, que a veces te hablen de derechos que no existen, ¿no? Por ejemplo, no sé, o sea, hoy veía memes de gente diciendo, tengo ganas de alguna vez en la vida recibir una caja navideña. Bueno, hay gente que te dice, tengo ganas alguna vez en la vida de haber cobrado un aguinaldo, y qué sé yo, hay gente que hace 40 años que labura, y el aguinaldo, bueno, no sé. No, no. Bueno, el movimiento Mujeres para mí es un síntoma muy claro, porque estaba tan desarrollado, logró tantas cosas, es tan dinámico que se ve más clara. Hoy ese movimiento está derrotado. Yo creo que está derrotado. Se desarticula en oficinas, se le saca financiamiento, las mujeres las siguen matando más que antes. Sí, esta semana fue brutal. Y las mujeres, yo le podría preguntar lo de la CGT. Y hacete una marcha, hacete una movilización. Van cada vez menos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hay una sensación de derrota. Es tremendo. Te hago una pregunta en lenguaje trotskista, digamos, pero responderla en el lenguaje que vos quieras. Sí. Con respecto a eso que estás diciendo vos, hay todo un discurso que el otro día le preguntamos a Sonia y que frente a determinada derrota decía, bueno, lo que pasó es que se hizo mucho feminismo, se hizo mucho progresismo, vos lo sabés. Se despegó un poco el discurso de la realidad, como dice ella. Los derechos concretos, quiero algo concreto. Ahí hay un tema que para mí se soslaya, que es que, tomando el término que vos decías, es muy difícil hacer un Estado, aún el Estado que quiera Cristina, que no es el que quiero yo, pero sacando eso, un Estado eficiente si vos tenés el Fondo Monetario que vos tenés que juntar todos los dólares para pagarle. Entonces, ahí hay un tema que es lo que dice Irene, que se levantaban determinadas banderas mientras se aplicaba un ajuste bastante jodido. Sí. Además, bueno, en el caso de Cristina, yo nunca escuché cuál era la alternativa negociadora. Bueno, exactamente, no lo hubo. Rompieron el bloque, claro. Máximo, y nunca dijeron algo muy era despegarse nada más, era eso. Claro, pero la pregunta es, a esto me refería, que es con lenguaje trotskista, la estatización de esos movimientos, la estatización de los movimientos sociales, el estar demasiado involucrados, en estar demasiado involucrado con prácticas de ir a los ministerios, que te den plata, que no tengas... lo mismo con el movimiento de mujeres, digo, sacando la brutalidad que quiere hacer Milei, que no es cuestiona no cuestiona el Ministerio de Mujeres, cuestiona a las mujeres como género. Sí, eso lo hace para fortalecer. Claro, exacto, pero determinadas prácticas no le hicieron que los movimientos sociales, el feminismo, las diversidades pierdan
pierdan un aspecto subversivo, contestatario y que sean más plausibles de ser atacados? Sí, pero no es tan trotskista lo que decís, es Carajo. real. Es real. Yo creo que sí, que tenés razón, que es así. Los movimientos sociales, claro. Mira, los movimientos sociales los pudo comprar cómodamente Carolina Stanley, con Sí. Macri y Milei también, con Petovero. El único tipo que metieron en cana, sacudieron un poco, es Berlusconi. Lo demás, no hay más corte en Buenos Aires. No hay más corte. Lo único que aumentó fue la asignación universal por hijo, 145%. Tiene muy claro eso. Sí, boludos no El son. discurso planero, los planeros, qué sé yo, los planeros están mejor que nunca en ese sentido. No mejor. Sí, sí, sí. porque Y no economía- planeros. Y no planeros, pero está mal. Pero las organizaciones sociales entraron en un vicio que fue tremendo. Bueno, Cristina se peleó con el movimiento Evita rápidamente. ¿Qué te decía, cómo se llama? Se me fue el nombre del barbudo del movimiento Evita. Pérsico. Pérsico. Cuando llegó Macri, lo llama Stan y le dice, ¿qué necesita? Tanto. Y lo acusaban después, dice, ¿cómo negociar con Macri? Dice, tengo 920 comedores. Tengo que poner comida arriba de la mesa. Entonces el pragmatismo ese reemplaza. Y las organizaciones sociales, que fueron una alternativa como la economía social, terminó siendo, cristalizándose en organizaciones retrógradas realmente. Realmente. Paraestatales, como vos decís, viciando además el tema del Estado, poco eficientes, clientelares, generando lo peor de la política. Aunque fueran honestas, pongamos que eran todos honestos, aunque fueran honestas, terminó generando eso. ¿Por qué? Porque eso era un estadio intermedio en los 90, nacido en los 90, para hasta llegar al empleo real, en blanco, registrado, que es la verdadera objetivo de un gobierno nacional y popular. Claro. ¿No? Ahora, se cristalizaron en ese momento, pero no por lo que la gente cree, que dice, y se acostumbraron a no laburar, son todos vagos. No por eso. Las conducciones de esas organizaciones quedaron cristalizadas en un sentido de comodidad. Además, perder 10, 100 planes era perder poder, porque el poder residía en esos planes y en la distribución de los mismos. Era perder poder, era perder gente. No es que la gente no quería trabajar, al contrario. Pero ese plan terminaba, porque todos trabajaban, además, no lo alcanzaban el plan. Pero quiero decir, las organizaciones se enviciaron muchísimo. Y me parece que ese es un tema que hay que derrotar, que hay que transformar, que hay que darle vuelta y volver a la cuestión aspiracional del empleo registrado, del empleo digno, del empleo regulado y demás. Vamos un poco a la provincia, Sí. ¿te parece? Para hablar, bueno, pensaba un poco, viste que Hegel... Si lo van a traer a Hapkin otra vez para que pelee. No, lo vi ayer, Sí. lo volví a ver, lo había visto en vivo. Una linda pelea. Dije, voy a salir Sí. a caminar y yo siempre escucho podcast, Sí. entrevistas para relajarme, Sí. volví más tenso que Sí, si fuera sí. una operación a Fue corazón duro, abierto. fue duro. Es durísimo. Sí. Igual aprendió a debatir mucho mejor, Happy. Sí. Hay que Yo reconocerlo. lo que le valoré es que vino a sentarse ahí. No, digamos, sí, en ese totalmente, y se sentido. bancó, Sí, sí. se bancó sacudidas. Pensaba, viste, Hegel, que tienes el concepto dialéctico del salto en cantidad, en calidad, digamos, de Ujú. cuando toda una serie de cambios sucesivos modifican la naturaleza. Digo, un capullo pasa a ser una mariposa, que es casi lo mismo, pero es algo muy diferente. Sí. Pensando en el Frente Progresista de la provincia de Santa Fe, empezando desde Wiener intendente hasta Puyaro gobernador. Digo, ¿qué pasó ahí? Digo, un fenómeno que era como incluso presentado a nivel nacional, se expresó en la candidatura presidencial de Wiener en el 2003, que salió Ujú. segundo en esa elección tan extraña. No, 2007 creo que fue. Sí. ¿No? No, 2014 fue después de ser Bueno, presidencial. tenés razón. 2007 Contra fue Cristina. gobernador, claro. Contra Cristina, Fue segundo, exactamente. muy lejos, pero fue segundo. Digo, más allá de la valoración que te imaginás que Sí. tenemos nosotros, digo, pero que tenía un discurso progresista, parecía como modelo de salud y ahora parece un gobernador que hace cosplay de John Wayne, Ujú. que le dice que va a boxear, que quiere boxear, yo sé Maestro. boxeo, vengan las docentes, que hace como un alarde muy mileísta de discurso Sí. reaccionario. Vos que debés haber transitado como cronista todos esos Ujú. años, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ves? ¿Ya era esto en potencia y ahora se muestra más abiertamente? ¿O cambió? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay de todo un poco, creo que es una evolución, creo que son los mismos factores de lectura de una realidad y de una sociedad que por ahí se equivocan. La lectura que hacen los dirigentes era que la sociedad
se había frivolizado, derechizado, por eso Cristina lo pone a Scioli, después lo pone a Alberto Fernández, era el candidato presentable, el modosito. El Frente Progresista sigue siendo esto. No podemos saberlo porque Lixi se murió, pero Lixi era el más Conservador. permeable para hacer este tipo de cosas. Sí, sí. El otro día la discusión con Hapkin dice, ¿vos qué crees? ¿Que Julio De Vido haga las torres, el hijo de Julio De Vido, el que hizo las torres de Puerto Norte? Qué sé yo. Yo sí, pero el socio era Lixi de acá. O sea, me tiraba a mí cuestiones del kirchnerismo. Yo lo que digo es que era sumamente pragmático y se hubiera corrido a la derecha. No lo podemos saber porque efectivamente se murió antes. Ahora, Puyaro tuvo, la gente confió, ahí tampoco la vi yo. Yo creí que Lozada le ganaba a la interna. Porque yo decía, el momento está para esto. Una rubia, sin mucho pasado, conocida, carita de la televisión, le gana a Puyaro. Y acá ganó la política. Puyaro es un tipo de la política. Es un militante radical y te voy a decir una cosa, es un celador radical. No lo quiere mucho a Hapkin porque se fue al radicalismo. Es totalmente orgánico Puyaro. Defiende a su partido donde va, en todos lados. Ahora, después tiene un discurso que él ya lo agarró como ministro del IFSI, donde paró todas las críticas que podían llegar al gobernador, las paraba él. Fue un fusible formidable en ese sentido, aunque en ese momento no pudo solucionar muchas cosas. Ahora sí, yo creo que gran parte tiene que ver con lo que puso Bullrich acá. Puso mucha plata, mucha infraestructura, lo que no tuvo Perotti. A Perotti directamente a Aníbal Fernández lo forreó. Le decían, no me encima los huevos con Rosario. Esto le decía. Sí, vos hablabas en la entrevista con Hapkin de esos miles de millones de pesos para el plan de barrios. No, seguro. Eso que nació, ojo, eso nació, la que gestionó eso en primera medida era de Grabois. Era una chica de Grabois, la que gestionó el FISU como primera medida. Pero más allá de eso, digo, me parece que Puyaro tuvo ese acierto de la seguridad, que es lo que la gente estaba demandando. Por eso lo votó a Perotti en el 19. ¿Cómo era el lema de Perotti? Ahora la paz y el orden. Porque se había desmadrado todo. Y el socialismo entró también, hay fórmulas que tienen que ver con el desgaste. Wiener gana en el 2007 la gobernación porque los santafesinos dijeron, yo también quiero una ciudad como Rosario. Una ciudad marketinera, linda, venía el que inventó la marca Barcelona, traían gente de todos lados, se llenó de humo el Claro, pero funcionó muy bien. Y el Congreso de la Lengua, era todo fantástico. El santafesino dijo, yo quiero una ciudad como esa. Y cuando viene, quiere una provincia como esa. Claro. Eso fue lo que pasó. Ahora, todo eso se fue desgastando y se fue agotando. Después de 30 años en la ciudad de Rosario, más de 30 años, y 12 en la provincia de Santa Fe. Jugaron muy bien la alternancia también. Es un proceso muy largo el que tuvieron. Y nada más y nada menos que contra el peronismo. Perotti llega con ese ciclo agotado y con una provincia dividida por 3. Cuando todos se juntaron contra el peronismo y dividieron por 2, que fue la última elección, ganó Puyaro, por 1 millón de votos. Ahora, el miedo que tienen a la Libertad Avanza es impresionante. El miedo electoral me refiero. Eso explica el corrimiento que hace en la derecha. También. Puyaro le pega al empleado público porque hoy no hay quien defienda al empleado público. El concepto generalizado es que el empleado público es un tipo que cobra muy bien y se la rasca todo el día. Ese es el concepto generalizado. Sí. ¿Quién va a defender a un trabajador judicial? Nadie. ¿Quién va a defender a un docente? Nadie. En un mar de precarización. Entonces, claro, pega sobre los seguros. Pega sobre los seguros. Pega sobre lo que la gente tiene armado hoy como concepto de sociedad y de los distintos roles de parte de los estatales. Ahora, después el Estado abre una convocatoria en la municipalidad y se anotan 350.000. Claro. Es decir, la gente critica eso, pero está desesperada por ser eso. Con una fantasía, cree que el empleado público es millonario. Y no se da cuenta que los millonarios son los dirigentes políticos, no los empleados públicos, que obviamente que hoy tienen un sueldo mucho más castigado que los empleados privados registrados, ¿no? Hoy damos por la gente del mirador de la actividad económica. Lo invitamos a Lavín, que también estaba hoy. Claro, estuvo Lavín, 37 puntos cayó el sueldo, el poder adquisitivo del empleado público. Pero bueno, hay una cuestión que no se ve, sumado esto a la crueldad, sumado al individualismo, al deseo de que al otro le vaya mal también, o peor que a mí, por lo menos. Todo eso está en la sociedad de hoy.
Creo que coincidieron momentos justos. Va a cambiar, va a cambiar. Esto no va a ser así. Además no lo van a poder sostener. Como no lo pudieron sostener en el 76, Sí, sí. como no lo pudieron sostener en el 90, fue un poco más largo. Como no lo pudo sostener Macri, no lo van a poder sostener. Esto va a ser lo mismo. Ahora, por el momento, genera todavía esa expectativa, no hay mucho a dónde ir, y la gente, algunos sectores, creen que solucionó la inflación, que con eso paró un poco la cuestión. Vos vas a la góndola, no te alcanza para nada, peor que antes o igual que cuando había inflación. Sí, hay una frase muy en boga que dice bajó la inflación, pero no los precios. No, claro, seguro, absolutamente. y Yo los creo que es sueldos también. un proceso largo. Mirá, Claro. el socialismo está pensando ahora, por ejemplo, oyendo tu pregunta, ellos dicen que si no recuperan Rosario, no tienen futuro. Me parece prudente. Ellos quieren recuperar Rosario. No sé cómo, no sé de qué manera, no sé si la gente los volvería a votar. Parece que lo va a terminar complicando Lifchi. Pensando, Claro, Lifchi, de el pibe, claro. que no es de dependencia. ellos, que no está, que está, es de Puyar, claro, es de Puyar. pensando un poco esto que agarraba sobre en relación a la oposición frente a los empleados públicos, o sea, Puyaro, sin mucha dificultad pasó una reforma previsional muy importante en la provincia de Santa Impresionante. Fe, muy alineado además, ¿no? Con el discurso y con lo que quiere hacer el gobierno nacional, que tuvo muchas más dificultades y Sí, viene sí. teniendo más dificultades en ese terreno. Bueno, ahora hay en boga una discusión muy, muy grande en relación a la reforma constitucional de Santa Fe, Sí. que también va a ser una nueva discusión. Ahora, te quería preguntar ahí cómo veías al peronismo y particularmente a Perotti, que tuvo un acercamiento, por lo menos lo que vienen expresando los medios, un acercamiento en, bueno, empezar a discutir esta reforma constitucional planteada por Puyaro. Bueno, ¿cómo ves ahí también el rol del peronismo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para discutir una reforma de este tipo? Hay un acuerdo de cúpulas. Hay un acuerdo de cúpulas. No, va por encima de la gente. Ujú. El peronismo se mantiene opositor en cuanto a lo formal y con algunos legisladores. Por ejemplo, Perotti perdió a Walter Agosto, que era el ministro de Economía, él que no va a votar la reforma. Ahora, el número da. Esto está conversado con Puyaro desde hace mucho tiempo, igual que la reforma judicial, que decía el peronismo. Yo no estoy en contra de que el peronismo negocie la nueva corte con Puyaro. Siempre se hizo así. Ahora, lo que estoy en contra es que negocie solo Perotti. Evidentemente Perotti sigue siendo el tipo más poderoso del peronismo. Un peronismo atomizado el otro día que vino Cristina Rosario, Sí, sí, se vio. es como si encendió un reflector y se vieron Se vio todos los todo. pedacitos del peronismo. Es más, los que no vinieron fueron más notorios de los que vinieron, ¿no? Sí, sobre Está- todo porque hubo actos No, simultáneos. está destrozado. El peronismo está destrozado. Está atomizado, libanizado. En Rosario ni hablar. Ahora, volviendo a eso, yo creo que hay un acuerdo. Perotti, ¿qué es lo que calculó? Que él va a poner a uno de la corte. Claro. Por eso es una corte más, ya están los nombres dando vueltas. Y creo que en la reforma constitucional también hay un acuerdo. Muchos dicen, bueno, Saín exagera, dice lo tiene agarrado de los huevos, por el chanchullo, no sé. Yo no creo que lo tenga agarrado de los huevos. Sí lo que creo es que pactaron. Sí lo que creo es que pactaron. Aparte, también le sirve a... Mira, Puyaro se muestra a veces, hay una reunión de la región centro y lo lleva a Bonfatti y a Perotti. Entonces dice, mira, estoy yo acá y dos ex gobernadores. Los muestra tipo jarrón, ¿viste? Sí, como llevaba Macri a Massa y algunos más a los viajes a Davos. Ahí, lo lleva ahí. Después Perotti es un tipo que es proclive a este tipo de acuerdos, yo lo conozco muy bien, es uno de los tipos que más conoce el Estado y más capacitado para conducir el Estado. Cuando estuvo al frente, no pudo hacerlo. En el tema de seguridad se le fue. En los otros temas tuvo algunos éxitos que no son muy visibles. La política provincial se nota en tres cosas: educación, salud y policía. Si vos fallás en esos tres, todo lo demás, gasoducto, obras públicas, obras viales, más impalpable. Caminos rurales, niveles de exportación más abultados, son muy difíciles de los perciba la gente. Te bancás 3 preguntas más antes de ir a dormir. Sí. Ligado a esto, digo, desde distintos sectores siempre hemos, digo, porque para no hablar como falso periodista, cuestionamos el régimen electoral de la provincia, Sí. porque es uno de los que tiene aspectos más antidemocráticos. Sí, Sí. Usa esa, la que quieras. acá tenés 2 aguas, esto es así, Impresionante. lujo.
Estoy sorprendido Tremendo. el catering. Sí. Eso no hay. Pero, digo, tiene un piso electoral el régimen santafesino que es superior al nacional, porque es un Sí. piso del padrón y no de los votantes. Para acceder tenés el 3%, a los cargos legislativos tenés un 3%. No hay publicidad electoral. ¿Vos ves algo parecido o te parece reivindicable el régimen electoral? Yo digo porque si vos ves cómo se está pensando la reforma constitucional, es reflejando mucho cómo es el régimen Sí. electoral, con el peso de los departamentos, donde ahí hay los senadores son capangas, es un régimen que te lleva a reproducir a dos partidos, o dos bloques, o dos espacios políticos. ¿Lo ves parecido o te parece más o menos coherente desde tu punto de vista? Hay algunos intentos ahora por ejemplo, eliminar la mayoría automática de 28 diputados, que es lo que dice la Constitución de ese sentido, que gana la gobernación, se Queda lleva con la 28 mitad. diputados. Eso me parece que lo van a tumbar. Me parece que gana el gobernador y cada diputado va a ir subiendo de acuerdo a la cantidad de votos que tenga. Lo del piso lo veo difícil que se modifique. Y la unicameralidad, por ejemplo, imposible, directamente. También leía otro proyecto, el socialismo intentó meterlo ahí, que por ejemplo, el senador de Rosario, que representa a 1.400.000 personas, Tiene lo mismo que el de Vera. tiene lo mismo que el que, claro, ahí para ejemplo tienen 25.000 habitantes. Y vale un voto igual. Entonces por ahí se planteó, bueno, que haya una representación, por ejemplo, Rosario que tenga 3. Querían ampliar a 36 en la Cámara de Senadores. Peor todavía. Sí, Peor sí. todavía. Parece que tiene que dar ahí una... Yo soy partidario de la unicameralidad. Los departamentos no tienen nada que ver, no representan a nadie, pero aparte es impresionante. La gente reputea a los legisladores nacionales por lo que ganan y no sabe que un senador provincial gana 3 veces más. 3 veces más. Y un diputado provincial también gana más que un diputado nacional. Y Tienen una caja. tiene beneficios. Un diputado provincial va a cenar a cualquier lado y firma. Diputado nacional no, ya no. Diputado nacional tiene que pagarse su comida, su hospedaje, y le queda una dieta, te digo, bastante escueta en ese sentido. Por supuesto, mucho mayor ingreso que un trabajador. Pero quiero decir, la gente no tiene en cuenta eso, no tiene dimensión. Los senadores departamentales pueden venir a caminar desnudos por la peatonal y nadie los conoce. Sí. O sea, no rinden cuenta a nadie. Porque están 4 años sin atender a una persona una sola vez. Sí, se nota mucho más tremendo. en las ciudades más chicas o pueblos. Claro, Por ejemplo, caso Villa Constitución, Giacomino sí. es el sponsor de todo. Digo, de Pero, equipo de fútbol. y si tenés plata para... O sea, siendo honesto, tenés una caja para hacer política que no te vas más de la banca. Claro. Es que No de te hecho vas eso más. explica por qué no Claro. se van más. Por eso, No hay porque se mucho religen siempre en el recambio. mismo puesto. Pero Claro. todo tiene que ver con la política pragmática. Mira, me hacen reír cuando dicen normalizaron el PJ sin interna, no hay problema. ¿Sabes cómo normalizaron el PJ? ¿Quién tiene plata para pagar el alquiler del partido en Santa Fe, que es enorme y que tiene como 30 empleados? ¿Quién tiene la plata? Los senadores. ¿Quién conduce el partido? Un ex senador, Cornaglia. Claro. Listo, no es que nosotros dijeron, che, no, vamos a discutir ideas. No, ¿quién puede pagar el alquiler? Eso fue. Así se normalizó el Partido Justicialista de la provincia. En otro rubro, periodismo. A ver, pienso en mi visión de Página 12 cuando Sí. surgió frente al menemismo, era como una expresión de una oposición cultural Sí. frente a un gobierno que era visto como corrupto. Quizá no agarraba otros aspectos, por ejemplo, el industricidio, pero agarraba la corrupción, el nepotismo, todas las cosas con todo. Hoy se ve un periodismo que tenés o directamente un periodismo más bien partidizado o directamente un periodismo totalmente pornográfico, impune de los Jonathan Vial, etcétera. ¿Cómo ves, más allá de Milei, quedó en el lodo el periodismo con las refriegas de los últimos años? Digamos, no solamente lo más obvio, lo más de derecha, y es evidente lo que está haciendo Majul, todo eso que creo que... Pero la disputa ¿no dejó un poco esquirlas en el conjunto de la labor periodística? En el fondo del mar. En el fondo del mar, ¿lo ves? Pero lo está medido. En los 90, cuando vos hablás del nacimiento de páginas y demás, el prestigio del Tenía periodismo prestigio. pasaba el 65%, la credibilidad. Hoy está con la justicia en 17 puntos. 17, 18 puntos. Claro que sí. Todos los desaguisados, todas las operaciones no fueron en vano. Terminaron perforando la sociedad. A esto agregarle las redes sociales,
que compra cualquier cosa, fake news y demás, el periodismo ha perdido valor. Y también es el peor momento salarial Claro. del periodismo. Hoy el periodismo es más pobre que un docente, más pobre que un empleado de comercio, más pobre que cualquiera. Esto no pasaba antes, no era así. Hoy es el peor momento del periodismo. Eso lleva también a la multifunción, al multitrabajo, a la permeabilidad de algunas que otras operaciones. Lo cual me imagino que debe llevar a la degradación de la Absolutamente, labor, digamos, ¿no? absolutamente grave. Absolutamente. Ujú. Obviamente, hay gente que resiste, que trata de hacer bien las cosas. Hay medios y periodistas que siguen funcionando muy bien, con el esquema de siempre: investigar, publicar lo que el poder no quiere publicar, porque eso es el periodismo, no hay otra cosa. Lo demás es propaganda. O sea, el periodismo tiene que contar lo que el poder no quiere. Es el nacimiento del periodismo, es ese. Para eso está el periodismo. No tiene otra Y función. te hago una adenda de la pregunta. ¿No crees que, tomando los periodistas que no son de la derecha, para Sí. limpiar eso, el haber sido más crítico de aspectos de los gobiernos que con toda justicia defendía, ¿no podría haber ayudado a que la caída del prestigio sea menor? No sé si me explico. Sí, sí. Sí, hubiera ayudado. Claro que sí. Yo nunca creí en el periodismo militante, ni creo. Ujú. Me parece que es una contradicción en sí misma. Es más, el estatuto del periodista lo prohíbe. El estatuto del periodista dice, bueno, a lo mejor esto no les gusta a ustedes, pero si vos escribís en la izquierda diario, no sos periodista, Claro. porque es un órgano partidario. Eso está desde el siglo pasado. Mira vos. Vos no podés trabajar, la gente escribía los periódicos anarquistas, socialistas, muy buenos, muchos de ellos, no era considerada por los sindicatos, por las asambleas, como periodista, como obrero o trabajador del periodismo. Y quizás es una injusticia, no lo sé, pero bueno, ya te digo, desde allá viene reglamentado. Y después yo no creo en el periodismo militante, yo creo en el periodismo de ideas. Claro, uno puede asumir una Yo posición. vos podés decir, mira, este gordo kirchnerista, este es peronista, Pibe. No, de gordo jamás lo diríamos. Claro, yo defiendo modelo, Yo jamás en la vida voy a poder defender un modelo que vaya contra el Estado, contra la industria, contra el pleno empleo. Tiene un peso ideológico. Lo que pasa es que si no discutís en esos términos, no discutís nada, discutís sensaciones. Mirá qué viva la granata, qué pícara la otra que se pone los patitos en la cabeza. O sea, ¿qué discutís? Sensaciones, nada más que eso. Que tienen mucha fuerza eso en el electorado, la gente termina optando por ese tipo de cosas. Pero yo creo que hay que hacerle esfuerzo y el periodismo debe obviamente discutir ideas centrales. Y aparte hay otra cosa, cuando vos defendés ideas, te liberás de defender gente. Que más feo. Que es más feo. Yo no defiendo gente con nombre y apellido. Yo defiendo una idea. Y no me gustan los periodistas que hablan desde ningún lugar. Porque el periodista que no habla desde ningún lugar está hablando de un lugar que es la derecha, generalmente. Ahora estamos en un momento que la gente se anima a decir que es de derecha. Pero la derecha siempre fue una cosa vergonzante. O sea, la gente dice, yo soy apolítico, yo no te hablo, no te digo nada. Sí, ahora salieron del closet. Claro, ahora salen del closet directamente. ¿Vos cómo podés permitir? ¿Vos sos periodista o intelectual? ¿Cómo permitís algunos atropellos? No, yo no soy. No, lo permitís porque te gusta. Algo te gusta del otro. Entonces me parece que yo por lo menos tengo. Y volviendo a la página 11, por ejemplo, sigue teniendo algunos valores. La defensa de los derechos humanos, 2 o 3 cosas. Después se perdió muchísimo. Sí, sí. Se perdió muchísimo. Por una cuestión, lo termina comprando Santa María, viste, un gremio, trata de subsistir. Vos imaginate que ahora lo único que queda es la caja de Axel, digamos, lo demás, te ahogaron la publicidad. Ese es otro salto muy importante que se dio, que Puyaro también lo puso en práctica en la provincia de Santa Fe. Era impensable. Vos eras un medio opositor y a lo mejor te daban 2 pesos, pero te daban. 0 nunca existió, te doy 0. Como hizo Milei o como hizo Puyaro con algunos medios. Pero además eso hay que revisar, pero debe ser hasta inconstitucional. Una vez un intendente me dice, ¿por qué le tengo que dar al diario aquel que me mata todos los días? Digo, hay una sola razón, porque la plata no es tuya. Le tenés que dar menos, a lo mejor, de acuerdo a la envergadura, con respecto a otro. Pero 0 no existe.
Cero de pauta oficial Sí, sí. no existe. Hablamos con Irene hace un tiempo con obviamente no vamos a decir con quién, pero con un empresario de medios muy importante que dijo, nunca me pasó que me llamen personalmente el intendente de la ciudad. Bueno, ahora pasa. Personalmente puede decir, saca esto, no saque lo otro, Sí, enojado. sí, pero ¿por qué? También. Porque es el único que está poniendo. Claro, no, me Claro. refiero a eso. Entonces puede Sugerir. sugerir estas cosas. Sí, a la inversa hablas con laburantes que te dicen, la metí un ratito la nota en 2 horas, no sé si va a seguir estando, Claro. pero bueno, si pasa, Sí, pasa. sí, sí. Si la bajan, yo hice todo lo que podía. Sí, Y a totalmente. las 2 horas, bueno, Sí, sí, sí. depende contra quién hablaba, está o no está. Pasan esas cosas. Se ha hecho un desastre en esto. Que todo tiene que ver con el financiamiento, la plata y la necesidad, ¿no? Leo, para ir cerrando, Sí. ¿no? La pregunta más incómoda, capaz. Sí. No, hace unos días estuviste charlando con Miriam Breckman y te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo ves a la izquierda y cómo ves al frente de izquierda? Hablamos de los gobiernos de Milei, de Puyaro, del rol del peronismo en diferentes momentos, del socialismo y del progresismo. Bueno, ¿cómo ves a la izquierda en este momento? Miriam me encanta. Yo tengo debilidad por Miriam. Del Caño ni sabía que estaba. No, vino también. Ni lo vi a Nicolás. Ah, no, estuvo. Pero Miriam, bueno, me gusta mucho la polenta que tiene, la dinámica que tiene, ¿no? Lo que fue el debate presidencial demostró ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, yo creo que la izquierda y necesariamente tiene que abrir un poco más la cuestión, ¿no? No digo la rigidez ideológica, porque eso hace la identidad de la izquierda, pero sí me parece que tiene que dinamizar la política y tender a algunas cuestiones. A riesgo, obviamente yo entiendo que eso arriesga el corpus, digamos, ideológico y demás, pero es una necesidad. Yo imagino alianzas de más amplias con algunos sectores. Sé que son difíciles, pero no imposibles. Y que además son necesarias, ¿no? Pero no para ablandar posturas y demás, sino para ampliar el campo. Hay un lenguaje, o sea, hay una cuestión con la izquierda tradicional que es que vos tenés que ser un intelectual para ir a la izquierda. Eso no puede ser, tiene que ser mucho más fácil. Es como el feminismo también. Yo siempre decía a mi hija, que era más jovencita en ese momento, cuando empezó toda la movida, digo, hija, para ser feminista hay que leer, hay que entender algunas cosas. Bueno, tiene que ser de acceso más fácil. La idea de la izquierda, la idea de un Estado, obviamente conducido por estas ideas políticas y demás. A mí me gustaría eso, lo deseo. No sé que no es fácil, sé que son muy antiperonistas todos, pero bueno. No. Pero quiero decir, me encantaría ver un proceso de ese. A mí me encantó el proceso del PC. Ustedes lo odiarán, pero a mí me encantó. No, depende de cómo. Por ejemplo, en la década del 30 nosotros leemos mucho el rol que jugó el Partido Comunista como organizador del movimiento obrero. Eso lo reivindicamos, no me importa si grandes huelgas como los madereros, después lo que hicieron en los 80, en los 90. La asociación con el peronismo, después de tanto tiempo. Y que yo, no para abrir el debate, pero fíjate qué pasó con los partidos de izquierda que se unían al peronismo. Desaparecieron como partido de izquierda. Yo creo, no es para responderte porque acá queremos conocer tu opinión, nosotros tenemos tiempo de decir la nuestra, pero tengo la sensación de que lo que le dio entidad y enfrente de izquierda, lo que hace que a Miriam la escuche así, es lo que vos decís que es rigidez, digamos, es el ser una oposición consecuente, el haber levantado determinadas banderas cuando muchos las te estaban enrollando. No, eso te facilita un montón de cosas. Lo que sí veo que a veces te dificulta la construcción, a eso me digo. Te estaba pensando, obviamente, te repito lo mismo, acá queríamos escuchar tu opinión y ahora te voy a hacer una última pregunta, pero tengo la sensación de que quizá la izquierda dialoga y llega a sectores que vos no tenés por qué conocer, porque no necesariamente sigas lo que pasa, pero yo creo que la izquierda tiene un espacio para debates intelectuales que a veces pueden ser complejos y también tiene un espacio y una política de impulsar organización en barrios de maneras no clientelares, participación en comisiones internas, sindicatos, recuperados, ni hablar, que quizá hay como una visión un poco sepia de la izquierda en eso. Creo que lo que pasó electoralmente con el Frente de Izquierda, con Miriam y todo, y con Nicolás también, tiene expresión por abajo que quizá desde algunos sectores no son tan conocidas y que seguro. nosotros tratamos de echarle luz, lo mismo con Izquierda Diario.
Y la última pregunta, que en otro tono. ¿Es verdad que tu eslogan es todos los sólidos se desvanecen en el aire, la frase hermosa de Carlos Marx? Sí, ¿Por qué? pero por Marshall Bergman. Ah, ok, ok. Más que nada, la aprendí más de Bergman, de Marshall Bergman. Me parece que sí, porque digo, habla muy bien de que los procesos son dinámicos, sobre todo en política y demás. Además, Marx me encanta como autor, digamos. El 18 Brumario es un texto con el que me he cagado de risa. Es espectacular. Es espectacular. Pero bueno, habría que leerlo mucho más. Pero sí, es una frase. Pero ya te digo, más conocida como Marshall Bergman, por Marshall Bergman y su libro famoso, que me encanta siempre, Hernán Lascano, la primera vez que se casa, no la última vez, la primera vez que se casa, se va de viaje a Nueva York. Si no me equivoco, el Loco Bielsa, era amigo de la novia, y les paga el pasaje, le regala un pasaje, no me acuerdo. Primicia. Y en Nueva York, a lo mejor no me gusta que lo cuente, pero en Nueva York, Hernán se pone a buscar a Marshall Bergman en su viaje de boda, ¿no? Y La novia Ya sabemos recontenta. por qué funcionó muy bien. encuentra en la guía Porque- a 3 Bergman hasta que da con Marshall Bergman y le hace un reportaje maravilloso que no publica en La Capital, lo publican en Radar de página 12. Espectacular la Que fue anécdota. espectacular. Bueno, eso te digo, y yo a partir de esas cosas conocí el libro y me interesé y esa frase me parece maravillosa. Bueno, Leo, la verdad que estuvo espectacular la Sí. charla. Bueno, Y te me agradecemos alegro. que venga después del programa de radio, después del Sí. cierre de Rosario 12, o sea que doble agradecimiento. No, a ustedes realmente la pasé muy bien y siempre discutir ideas es lo más fascinante que hay. Para Sí, reivindicar, aparte Sí. que Leo, más allá de que siempre entrevista de sus propios puntos de vista, que no siempre es el que tenemos nosotros, es un micrófono que está siempre abierto, Sí, no, eso y sí. generoso, lo cual Eso no sí. siempre es así. Total. Bueno, Leo, muchas Tratamos de gracias hacerlo. y la Gracias a seguiremos. ustedes. ¿Cómo no? Muchas gracias.